Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un lunes más, un martes. Ayer que estuvimos transmitiendo por ahí un programa muy especial, presumiendo, queridos, como siempre, del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, nuestros doctorados y la oferta educativa que tenemos. Por ahí, hoy tenemos una conferencia especialísima en Nebraska, en La Matriz. Vamos a tener la conferencia y presentación de la obra El Sistema Nacional Anticorrupción a las 6 de la tarde. Los que ya están inscritos, por favor, queridos, los ponentes y coautores van a estar con nosotros, maestro Omar Herrera Salazar, el maestro Antonio Ruiz Alegría y el maestro Gabriel García Vargas. La entrada es gratuita. Si todavía hay cupo, por ahí hablen a Nebraska, será un gusto. Hoy también estamos de manteles largos y vamos a aprovechar este martes para felicitar a nuestro rector, el doctor Anatolio González Emigdio, que anda de cumpleaños. Entonces, los que no sabían que hoy es su cumpleaños, todavía hay chance para que lo feliciten y hagan llegar los regalos a cualquiera de los campus, que todos se los entregarán, queridos amigos. Feliz cumpleaños, doctor. Muchos años, ya larga vida. También estamos de plácemes porque, queridos amigos, les podemos compartir que el día de hoy también tenemos con nosotros el Colegio Hermano, que también depende de la Universidad INADEG. El Colegio Internacional de Ciencia y Humanidades se suma hoy a nuestra red y estamos transmitiendo por ahí también, compartiendo la liga con Colegio ICH en Tlalpan 1230, que estuvimos transmitiendo el sábado por ahí una conferencia excepcional y quedó en nuestras redes, quien guste seguirla. Ahora sí, sin más preámbulo, gracias por estar con nosotros nuestros martes de salud y justicia, como siempre el CEO de Médico Legal, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, con un tema muy específico. Ya hace 8 días encaminábamos un poquito sobre lo que íbamos a tratar el día de hoy, queridos amigos, el caso Artavia Murillo y otros, fecundación in vitro contra Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esas sentencias que hablan sobre el acontecer mundial, sobre todo en reproducción in vitro. Y me voy a permitir leer un poquitito, muy poquitito, queridos amigos, antes de entrar en materia. El primer nacimiento de un bebé producto de la fecundación in vitro ocurrió en Inglaterra en 1978. En Latinoamérica, el nacimiento del primer bebé producto de la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria fue reportado en 1984 en Argentina. Desde que fuera reportado el nacimiento de la primera persona como resultado de técnicas de reproducción asistida, 5 millones de personas han nacido en el mundo gracias a los avances de esta tecnología. Asimismo, anualmente se realizan millones de procedimientos de técnicas de reproducción asistida. Las estimaciones para 2008 comprendieron 1.600.000 tratamientos que dieron origen a 400.000 personas nacidas entre 2008 y septiembre de 2009 en el mundo. En Latinoamérica se estima que entre 1990 y 2010, 150.000 personas habían nacido de acuerdo con el registro latinoamericano de reproducción asistida. El caso en contra Costa Rica, contra el Estado, es muy importante y hoy, de la mano de quien sabe, vamos a adentrarnos un poquito en ello. Bienvenido, licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Muchas gracias, felicidades al doctor Emilio. Pues, queridos amigos, a ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Artavia Murillo y otros, fecundación in vitro Costa Rica. Los casos de la Corte Interamericana, los fallos, las sentencias que da, cómo trastocan incluso las como en el caso de México, con el caso Rosendo Radilla Pacheco, incluso la parte fundamental de un país. ¿Es algo similar el caso Artavia? Exactamente, en este caso es un grupo de alrededor de 19 parejas, una de ellas precisamente la señora Artavia Murillo, en el sentido de que hubo una ley aproximadamente en el 1995 en Costa Rica que les permitía poder hacer este tipo de técnicas de fertilización asistida a través de fertilización in vitro. Sin embargo, un grupo de la sociedad costarricense se opuso y promovió una inconstitucionalidad de esa legislación que permitía este tipo de técnicas. Al desahogarse y resolverse esta inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Costa Rica considera procedente
esta inconstitucionalidad y prohíbe el que se realicen dentro de Costa Rica cualquier procedimiento que tenga que ver con la fertilización asistida o inseminaciones in vitro. ¿Por qué razón? Ella considera, dentro de los argumentos que se dieron por la Corte costarricense, fue de que cuando se realizaban procedimientos de fertilización asistida in vitro, se desechaban varios gametos o embriones que se tomaban, que se fertilizaban para poder hacer estas técnicas de reproducción asistida, y que eso representaba, por supuesto, un atentado contra la vida de estos pequeños embriones, que iba en contra de las disposiciones, tanto en ese caso nacionales de Costa Rica, como de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que en ese entonces se hacía una interpretación de la Convención Interamericana del artículo 4.1, en el sentido de que la vida se debía de proteger desde su concepción. Entonces, como al protegerse la vida desde su concepción, pues entonces todos estos embriones que se utilizaban para este tipo de técnicas, si se desechaban, pues se consideraba incluso como un tema de un aborto y atentado contra vida humana. Y por eso es que en ese entonces la Suprema Corte costarricense, por mayoría, no fue por consenso, hubo 2 votos particulares, 2 votos en contra, declaró la procedencia de esa inconstitucionalidad, y a partir de eso se prohibió en Costa Rica este tipo de técnicas de fertilización asistida. ¿Qué sucede después? Pues que un grupo de personas, de parejas, que pretendían tener hijos y que no podían hacerlo porque tenían esta enfermedad, porque está reconocido hoy por la Organización de la Salud Mundial de la Salud como una enfermedad a la imposibilidad de poder embarazarse, a la infertilidad, tanto de hombres como mujeres, y se considera la infertilidad como una enfermedad por el hecho de que después de un año de haber tenido relaciones sin protección y no haber podido alcanzar el embarazo, eso se considera ya desde el punto de vista de salud como una enfermedad. Entonces, siendo ya enfermos, diagnosticados como infértiles, pues buscaban esas alternativas de poder constituir una familia, y en ejercicio de los derechos de autonomía y de autodeterminación para fundar una familia, sobre todo en materia de derechos sexuales y reproductivos, pues ejercen esta acción de carácter internacional, primeramente con la Comisión Interamericana, después con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso llega y después de 12 años se resuelve por la Corte Interamericana en el 2012. Entonces, 12 años estuvo vedado la posibilidad de que los costarricenses pudieran acceder a este tipo de técnicas. Con esta resolución se modifica el criterio que había asumido la Corte costarricense para prohibir este tipo de técnicas, y interpreta, dijéramos, desde un punto de vista más amplio, tanto lo que dice la Convención Interamericana como los conceptos que rigen el derecho internacional en materia de inicio de la vida, considerando que la vida humana no inicia desde el momento de su concepción, porque dicen que, sobre todo en estos temas, la concepción en sí misma, si bien es cierto, implica dar vida, no es todavía, si está fuera del cuerpo de la mujer, no es viable la vida humana. Entonces dicen, para que pueda ser viable la fecundación, tiene que estar alojada ya
en el cuerpo de la mujer, sobre todo en el endometrio o en el útero de la mujer. Y entonces ahí es un proceso de la concepción a cuando se instala ya, en este caso, el embrión en el útero de la mujer, pasan alrededor de 9 días. Entonces, ahí es cuando la mujer empieza a generar las hormonas que son las propias del embarazo, que hacen que precisamente este producto de la concepción pueda iniciar su proceso ya de crecimiento, que pueda crecer hacia un feto y después hacia un bebé, ¿no? Y en ese sentido es que la Corte, haciendo una interpretación amplia de todo el conocimiento científico y sobre todo que favorezca a la persona, bajo el principio pro persona, es que considera que el momento en que inicia la vida no es el momento de la concepción, sino el momento en que se instala en el útero de la mujer, y eso hace un cambio pues diametral, porque entonces le da cabida a que puedan existir este tipo de técnicas asistidas de fertilización, como es las técnicas in vitro. Es muy curioso, partiendo de esa premisa y como se estaba regulado antes, en el 2008 nos hablan de 5 millones de humanos en el mundo. Y partiendo de esa premisa, donde para poder traer al mundo a un bebé o 2 o 3, porque se da mucho los nacimientos múltiples en estas situaciones, ¿cuántos se tienen que desechar? Entonces, ¿de cuántos millones en ese tiempo, de vidas humanas fueron desechadas? Lo que le comentaba en algún momento, que yo hice una columna de quién marcha, que lucha por los gametos, esto que se desecha y que sigue todavía en pugna, y los grupos pro vida no han tomado mucho en consideración esa parte. Yo aduciendo al hecho de que también es un comercio multimillonario en el mundo. Traer al mundo a 5 millones, hablando del 2008, de seres humanos, ¿cuánto debió costar y cuánto hubo en ganancia? Digo, ya poniéndolo en esos términos. Muy interesante esa situación. Y entonces, a partir de ese momento, en Costa Rica ya se puede realizar la fertilización in vitro. Bueno, dentro de lo que ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos es precisamente que en este caso el gobierno costarricense debe regular y permitir las técnicas de fertilización asistida, las técnicas de fertilización in vitro, y que debe incluso de indemnizar, repararle el daño a este grupo de accionantes, que fueron 19 parejas, que pues vieron imposibilitadas violados sus derechos sexuales y reproductivos, sus derechos de autonomía, de autodeterminación, derecho para fundar una familia, y a partir de eso, no nada más en Costa Rica, sino en todo el sistema interamericano, porque recordemos que las resoluciones que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para todos los estados miembros, entre ellos México. Entonces, se le exige en este caso a Costa Rica regular este tipo de técnicas, permitirlas e indemnizar a través de reparaciones del daño a los accionantes de este caso. El Estado tuvo que pagar de alguna forma, resarcir los daños ocasionados. Si en algún momento dado, hemos hablado muchas veces cómo la normativa en nuestro país de cada estado parece diferir una de otra, ¿alguien se pudiera sujetar a lo que sucede en Costa Rica si tuviera un problema similar en México, o ya no existe algún problema similar en México? Bueno, precisamente todavía hay, dijéramos, legislaciones locales restrictivas. Recordemos que en la Ciudad de México pues, tenemos una legislación con mucho más apertura, derivado de los gobiernos que han estado. Pero en algunos otros estados las legislaciones son más prohibitivas, más restrictivas en estos temas, donde todavía consideran que la vida inicia al momento de la concepción. Así es. Y
Y no nada más es el concepto de inicio de la vida, sino también el concepto de la protección legal o jurídica que se le da a la persona y a partir de qué momento el producto de la concepción se considera persona para efectos jurídicos y que, por supuesto, es sujeto de la tutela de la protección del Estado. Entonces, estos criterios que se han emitido por algunos legislaciones estatales, pues pudieran echarse abajo a través de este tipo de resoluciones que son vinculantes por disposición también de jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ha establecido el criterio que todas las resoluciones que emita la Corte Interamericana son obligatorias para el derecho interno. ¿Y alguien se pudiera inconformar contra esta resolución? ¿Qué pasaría si alguien dice, bueno, yo no estoy de acuerdo y entonces se vuelve a mezclar la misma situación, abogado? ¿Pudiera ser? Pues dijéramos que el criterio ahorita legal vinculante, pudiera alguien no estar de acuerdo, por supuesto, de hecho, hay grupos que no están de acuerdo y son muy claros, todos los grupos pro vida no están de acuerdo y hay muchos otros grupos o personas, no necesariamente tenemos que formar parte de un grupo de ellos. Sin embargo, lo que hoy en día es obligatorio para todo el sistema interamericano es el contenido, el sentido de esta resolución. Entonces, cualquier autoridad de cualquier orden el sistema interamericano tendría que conducir sus resoluciones, su actuación, sus actos en el sentido de lo que ha marcado la directriz de la Corte Interamericana. Y hablando de reproducción in vitro, de fertilización in vitro, tendría que hacerlo con base en lo que ha establecido esta resolución. ¿Por qué es tan importante? En algún momento, platicando fuera de cámara, hace algún tiempo decía, pareciera que se vuelve a poner, no de moda, sino en el pedestal el tema antiaborto, reproducción asistida y por supuesto va de la mano también la maternidad subrogada. ¿Por qué se vuelve a poner en este momento en el foco a nivel mundial? Precisamente por este tipo de resoluciones que, pues, aunque ya tiene algunos años, fue del 2012, pues tarda en permear en todo el sistema internacional. Y en México, pues no, dijéramos, no ha sido lo suficientemente difundida en todo el gremio jurídico y en la sociedad en general. En los medios, en el medio médico, para poder conocer primero los alcances de esta resolución, entender que este tipo de resoluciones de corte internacional también son obligatorios para los actos que se realizan dentro de nuestro país, como para cualquier estado que forma parte del derecho interamericano. Entonces, pues tarda un poco en llegar, pero pues ya es una realidad que esta resolución forma parte de nuestro sistema jurídico mexicano. Tan interesante, queridos amigos, y siempre ser punta de lanza. Y lo decimos sin falsas modestias porque muchos de los temas que tocamos aquí a la semana siguiente o días después los encontramos en los medios y eso para nosotros es motivo de mucho, mucho orgullo porque nos indica que quienes se sientan aquí con nosotros en el estudio, en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, llevan la delantera siempre en estos temas. Les voy a leer un poquito de qué se trataba. Dice, el presente caso se relaciona los efectos de la sentencia emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica de 15 de marzo del 2000, mediante la cual se declaró inconstitucional el decreto ejecutivo número 20029-S, en el cual se regulaba la técnica de fecundación in vitro en el país. Esta sentencia implicó que se prohibiera la fecundación in vitro en Costa Rica y en particular generó que algunas de las víctimas del presente caso debieran interrumpir el tratamiento médico que habían iniciado y que otras se vieron obligadas a viajar a otros países para poder acceder. El 28 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia en la cual desestimó las excepciones preliminares interpuestas por Costa Rica.
Asimismo, la Corte declaró a Costa Rica responsable internacionalmente por haber vulnerado el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía personal y a la salud sexual y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y el principio de no discriminación consagrados en los artículos 5.1, 7, 11.2 y 17.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Gretel Artavia Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Bianchi Bruna, Germán Alberto Moreno, Valencia, Ana Cristina Castillo León, Enrique Acuña Cartín, Iliana Genchos Bolaños, Miguel Antonio Yamuni Celedón, Claudia María Carro Maclof, Víctor Hugo Sanabria León, Karen Espinosa Vindas, Héctor Jiménez Acuña, María del Socorro Calderón P, Joaquinita Arroyo Fonseca, Giovanni Antonio Vega, Carlos C. Vargas Solórzano, Julieta González Ledesma y Oriester Rojas Carranza. Abogado, ¿hasta dónde también el derecho comparado, hablamos de Costa Rica y de México, pudiera entrelazarse en una sentencia como esta? ¿Qué podemos aprender cada país en relación a lo que la Corte nos está dictando? Porque nuestras constituciones son completamente diferentes, las normativas de nuestro país. ¿Cómo se adecúan? Bueno, formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos. Hoy recordemos que vivimos en la era de los derechos humanos. Ajá. Nuestro país ha hecho reformas constitucionales muy importantes para incorporar los derechos humanos a nuestra máxima ley, que es la Constitución mexicana, y de ahí ha permeado en toda la legislación nacional. Hoy en día, bajo esta tesitura de los derechos humanos, pues es que este tipo de casos que vienen de una Corte Interamericana de Derechos Humanos va permeando en todo nuestro sistema jurídico, no nada más el interno, sino también el internacional. Y también ahí está la Corte Europea de Derechos Humanos, que también ha emitido criterios similares en esta materia, y ha permitido eso, que pues situaciones como los avances tecnológicos pues puedan dar cabida en el mundo de hoy. Recordemos que si bien es cierto, las convenciones de derechos humanos protegen a la vida desde la concepción, también tenemos que tener en cuenta que cuando se hicieron este tipo de convenciones y cuando se hicieron estas declaraciones, pues la ciencia médica no había tenido el avance que tenía y no se conocía este tipo de técnicas o posibilidades para las parejas de poder acceder a tener una familia, ¿no? Esos derechos reproductivos, cuando tenían algún problema de infertilidad, pues simplemente era un tema de discriminatorio, porque en algunos países sí está permitido y en algunos no. Entonces, como bien lo dice aquí el tema de la resolución, las personas que en Costa Rica tenían la posibilidad en un principio y después con esta resolución de la Corte de Costa Rica prohibió este tipo de técnicas, pues tuvieron que irse a otros países, pero pues no todo el mundo tiene la posibilidad de recurrir a otros países o a otros lugares por el costo que implica. Se vuelve un tema muy oneroso. E incluso también al considerarse la infertilidad como una enfermedad, pues también hace exigible a los gobiernos, a los estados, a que dentro de los sistemas de seguridad social se brinde la posibilidad de este tipo de técnicas de fertilización asistida. Como ya sucedió en nuestro país, en el Seguro Social ya hace unos años se iniciaron programas de fertilización asistida para parejas que tenían esta enfermedad de infertilidad, y pues ha sido una obligación del Estado, ha derivado precisamente de esta resolución. Entonces, vemos que esto se puede hacer también en el medio privado, pero sí tiene pues un costo que no cualquier persona puede acceder. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que se refiere que puede hacer temas de discriminación, porque
algunas personas que puedan tener recursos o que sus países sí brinden estas posibilidades a través de la seguridad social, pues pueden acceder a un derecho fundamental, que es constituir una familia, a sus derechos reproductivos. Pero quien no tenga esas posibilidades, pues ve lastimados sus derechos. Por eso es que se han denominado víctimas y por eso es que fueron protegidas por nuestra Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto eso de alguna forma permea en todos los países, incluyendo México. Aquí en nuestro país, hablando de nuestro país, en algún momento comentamos también sobre este derecho a procrear y a tener hijos. ¿Se pudiera alguien amparar si en determinado momento, hablando del ISSSTE, hablando del IMSS, hablando de esas instituciones públicas, yo como derechohabiente o como mexicano quiero que me brinden este servicio y el hospital me lo niega, porque sabemos que son cosas muy caras también, ¿no? Yo como cualquier mexicano, ¿me puedo amparar para exigir que el Estado me provea de este servicio? ¿Pudiera ser? Ese es un tema muy interesante, que ya hay algunos precedentes internacionales y nacionales en ese sentido, como forma parte del derecho a la salud, la salud reproductiva, y se ha considerado ya a nivel internacional como una enfermedad la infertilidad. Es posible que si una institución pública o de seguridad social no brinda este servicio a una pareja que esté diagnosticada con esta enfermedad, pues entonces pueda acudir a través del amparo a solicitar la protección y la tutela de su derecho a la salud, de sus derechos reproductivos, de sus derechos a fundar una familia, sobre todo por el tema de la salud. Sí es factible que se pueda hacer, como ha sucedido en algunas otras enfermedades. Es que eso nos abre una puerta grandísima de repente. Tocamos otra vez el tema. Esos temas no son ventilados tan fácilmente porque también algo sucede en nuestro planeta. Estamos hablando a nivel global, no sé si la alimentación, la variación o qué está pasando, pero esta infertilidad se vino a acrecentar a niveles exorbitantes. ¿Ha habido en ese tema estadísticas o estudiosos que hayan investigado qué es lo que pasó en determinado momento? Porque pareciera que primero estábamos sobrepoblándonos a pasos agigantados y de repente empieza a suceder que muchos jóvenes, sobre todo de 30 y tantos años a estas alturas, están padeciendo situaciones para problemas de fertilización, sea hombres o sean mujeres, como que no hay muchas estadísticas al respecto. Desconozco la verdad de cuál es la estadística, es un tema todavía nuevo, quizá debe de existir, pero lo que sí es un hecho es que anteriormente las mujeres o las parejas pues se embarazaban a temprana edad, en edades reproductivas que no excedieran los 35 años, pero hoy cada vez es más común que parejas de más de 35 años inicien su vida reproductiva y mujeres incluso hasta alrededor de los 40 años inicien su vida, bueno, más bien no es que inicien, sino tengan ya por primera vez un embarazo. O decidan, porque últimamente ya también se trata de decisión personal. Es un derecho, de hecho, consagrado en nuestra Constitución, artículo 4 constitucional, precisamente el poder decidir de manera libre y sin presiones de ningún tipo el número y el espaciamiento de los hijos que podemos tener. Entonces, ese como es un derecho en cuanto al número y el espaciamiento, y tendríamos que hablar del momento en el que deseamos fundar una familia, pues eso hay con el desarrollo que tenemos en nuestra sociedad, se ha visto que cada vez las personas esperan más tiempo en fundar una familia. Y eso genera problemas también de salud, porque no es lo mismo que una pareja de 40 años quiera embarazarse que una pareja mucho más joven. Es mucho más fácil. Y entonces, ¿qué hace? Que este tipo de técnicas de fertilización asistida, pues permitan que este tipo de parejas pueda acceder a
sus derechos de fundar una familia. ¿Hasta dónde también los derechos se contraponen? Aquí entra, yo creo que entra un poco o un mucho la bioética, abogado, porque en un momento dado se estaban definiendo incluso el sexo, de qué sexo quieres el niño, ¿no? Y entonces todos los demás embriones los desechan, ¿o qué pasa ahí? Pero ahora incluso están hablando de qué color y la modificación, la manipulación genética, eso ya estamos hablando de cosas ya, cuestiones ya también complicadas y graves. ¿Hasta dónde, amparándose en una sentencia como la que sucede en Costa Rica, se puede vulnerar otras cuestiones? Porque está también muy complicado el asunto, había que tratarlo con pincitas, ¿no? Digo, este es un tema bien interesante el que acabas de tocar, ¿no? Creo que esta resolución no alcanza como para permitir que en alguno de estos países del sistema interamericano se permita ya la manipulación genética de los gametos. Sí, dentro de mi derecho a tener hijos, sí, no abarca todo no esto. Dijéramos, aquí lo que se prevé y es quizá muy importante delimitar el alcance, es en el sentido de que puedas acceder a los métodos de fertilización asistida, en específico al de fertilización in vitro. Nada más. Que se hace la fertilización fuera del cuerpo y que se puede transferir al cuerpo de una mujer para efectos de de fundar una familia, de que quede embarazada. Pero eso no te da, esta resolución, y eso es importante, no permite la manipulación genética, como por ejemplo para efectos de que se pueda elegir el sexo, para que se pueda elegir el color de piel, o el color de ojos, o el color de cabello, o alguna otra circunstancias. Eso, por supuesto, legalmente, incluso dentro de nuestro país, está prohibido expresamente en la legislación sanitaria. En la teoría, pero de repente escuchamos por ahí algunas situaciones, algunos parecen cuentos o historias urbanas, pero de repente nos damos cuenta que las historias urbanas con el paso del tiempo nos han ido alcanzando a pasos agigantados. Bueno, quizá se venga haciendo en algunos casos indebidamente, dijéramos, sí se ha escuchado que en determinados lugares te permiten elegir el sexo, o te permiten elegir el color de ojos, o el color de cabello, el color de piel, o algunas otras situaciones. Por supuesto, para eso está la bioética. Claro. Entonces, todas las instituciones de salud, y sobre todo donde se realiza investigación en seres humanos, pues tienen que contar con comités de ética de la investigación y comités de ética médica. Y estos comités precisamente son los que analizan los casos y ven si realmente es bueno o malo para la naturaleza humana, para los avances científicos. Si ese avance científico permitiría, si los avances científicos permitirían que éticamente se pudiera realizar algún procedimiento de esta naturaleza. Pero más allá, jurídicamente ya está previsto varias cosas en este sentido. Si bien es cierto, en México también está pendiente de que se regule las técnicas de fertilización asistida. Hay proyectos que están en las cámaras del Congreso pendientes de análisis y de dictamen para efecto de regular en nuestro país este tipo de técnicas de fertilización asistida, y que también se establezcan cuáles son los límites y cuáles son los alcances. En sí, hoy en día no está permitido modificar la manipulación genética para este tipo de situaciones como las que hemos señalado. Es que para allá iba, ¿qué tan adelantados o qué tan atrasados o cómo vamos en cuanto a legislación en nuestro país? Porque podemos encontrar sentencias y nos tenemos que adherir a ellas porque estamos dentro, ¿no? Entonces se respetan los protocolos y te adhieres a lo que dicta la Interamericana. Pero ¿hasta dónde tenemos nuestra legislación? ¿Qué tan rezagada va? Ustedes como abogados y que todo el tiempo están tratando con este tema, ¿qué tan necesario es volver a poner o voltear los ojos y decirle a nuestros legisladores, hay que hacer la tarea porque en esa situación estamos en el estándar del mundial, pues muy, muy atrasados al respecto? Por supuesto que el derecho no avanza a la velocidad que avanza la ciencia, sobre todo la ciencia médica, genética. En este sentido, pues
vamos rezagados y creo que en muchos países lo están. En nuestro país en específico, pues sí no existe claridad, certidumbre, seguridad jurídica de cómo vamos a regular estos temas. Dijéramos, hoy en día, con esta resolución, como es vinculante para nuestro país, tendríamos que decir que está permitido dentro de nuestro país las técnicas de reproducción asistida, en específico la técnica de fertilización in vitro. Pero de ahí a otros temas como, por ejemplo, maternidad subrogada o este tipo de manipulaciones que ahí para lo vimos elecciones. en Tabasco y de repente vimos como que tras Tabillo y algo pasó. En Tabasco se inició y luego se revocó, se limitó. Ajá. En otros, Coahuila, en algunos otros estados. Que Tabasco y Coahuila eran los únicos de alguna forma. Sí, en algunos otros, ¿no? está algo previsto, pero no existe una legislación. Tendría que estar quizá en la Ley General de Salud, que es federal, para que pudiera dar las directrices bajo qué términos se puede hacer. Y porque tiene muchas implicaciones en materia, por ejemplo, de filiación, en materia de certeza y seguridad jurídica para las personas que puedan someterse a un procedimiento de esta naturaleza y que tengan el reconocimiento legal. Hoy en día, si alguien lo hace fuera del término de la ley, pues se consideran nulos, ¿no? Y entonces, hoy en día, quien haya dado a luz a ese bebé, pues es quien legalmente es su madre. Y el tema de la filiación, pues no porque hayas dado a luz a lo mejor un embrión que no sea tuyo, pues ya puede alguien también demandar la paternidad o la maternidad. Son temas delicados y como no están regulados, este tipo de situaciones pudieran generar muchos problemas de esta naturaleza. Por eso es que sí es necesario que nuestra legislación se actualice y que regule estos fenómenos que por supuesto anteriormente no existían porque la ciencia no había tenido el avance al que hoy tenemos acceso. Pero tan importante es, abogado, que tendrían que hacerlo porque estamos hablando de las futuras generaciones de mexicanos que ya están haciendo y que de repente en algún momento dado, pues no queremos que estén prácticamente en el limbo de acuerdo a qué situaciones o cómo están haciendo. Y eso, ahí vienen los problemas después, tiempo después, cuando empiezan los pleitos legales, así que retroactivo de lo que sucedió antes y no se hizo en su momento. Precisamente ese tema de los derechos a la no discriminación, se ha considerado el restringir a las personas, y en este caso a las parejas, que puedan acceder a este tipo de técnicas para poder atender una enfermedad como es la infertilidad y que tengan que recurrir a otros, a medios privados o a otros lugares donde sí se permite, pues genera un tema de discriminación y por eso es que puede incluso solicitarse la protección de la justicia y el amparo para efecto de que se les tutele correctamente este derecho, se les permita este tipo de nuevas técnicas de fertilización. Y que sean lo más, la protección, hablando constitucionalmente, sea lo más amplia posible y lo más digerible, lo más entendible posible, porque a veces nuestras leyes son tan interpretativas y cada quien le da su interpretación que se hace una mezcolanza terrible. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué pasa con nuestras leyes? Porque a veces necesitamos más, parece que ya hay muchas y se van formando más y cada ley que sale parece más complicada, más ahí intrincado el asunto para entenderlo, porque en vez de ayudar y hacerlo más fácil, más digerible, nos pasa esto en México. Bueno, la verdad vivimos en un sistema complejo, en un sistema federal donde cada estado tiene su regulación interna y a su vez existe una regulación federal y entonces dependiendo en qué institución de salud te encuentres, te aplica la federal o te aplica la local y eso genera por supuesto incertidumbre.
se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, en materia penal, ya se homologó, al menos en la parte procesal, un Código Nacional de Procedimientos Penales que aplica en todo el país. Se está buscando que también se haga en otras materias, que se haga no nada más también el código de procedimientos, sino también el código sustantivo, el código penal, que lo que es delito aquí, pues sea delito en cualquier parte de la República Mexicana. ¿Y la ley sanitaria? La ley sanitaria también, lamentablemente, tenemos una ley general de salud que es de competencia federal, pero también, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, tenemos una ley sanitaria, una ley de salud de la Ciudad de México, y entonces en algunos aspectos la legislación sanitaria de la Ciudad de México es más amplia o regula de manera distinta lo que regula la legislación sanitaria federal. Entonces genera incertidumbre, genera problemas de aplicación, caos, de entendimiento de cuál es la legislación aplicable. Por supuesto hay reglas de cuál es por competencia, hay muchas reglas jurídicamente para poder determinar cuál es la competente o la que se tiene que aplicar en un determinado caso. En esta situación tendríamos que ir al caso concreto para determinar cuál es la legislación aplicable, pero sí genera un problema. Sí genera, incluso dentro de la Ciudad de México, hasta para las mismas autoridades sanitarias, de repente llega la autoridad federal y te revisa a las instituciones de salud o a los profesionales de la salud la normatividad que ellos consideran. Y llega las autoridades sanitarias locales y te quieren también revisar. Completamente diferente. Digamos, o cuestiones federales, te quieren revisar normas que son de orden de tipo federal, que no les corresponde, o disposiciones que son de orden federal, que pues en sentido estricto pues no les correspondería. Y ese es un tema. Por ejemplo, en el sector privado, pues ¿qué le aplica? ¿La legislación sanitaria federal o la legislación sanitaria local? Pues tendríamos que iniciar por la local. Pero estamos acostumbrados a utilizar la legislación federal. Como si pesara más. Pues exactamente, porque la salud se ha dicho que es una legislación de orden federal, pero cuando ya tienes una local, entonces ¿a cuál le hago caso primero? Es un tema muy complicado, queridos amigos. Y el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, como CEO y como asesor jurídico de muchas empresas que precisamente están en todo nuestro país, pues debe tener una tarea bastante interesante, porque la normatividad de cada estado, cada entidad federativa, y de repente lo que aplica para un mismo caso acá no aplica para el caso similar, pero en otro estado. Por ejemplo, lo hemos visto en el tema de el aborto o la interrupción legal del embarazo, propiamente dicho. Si estás en la Ciudad de México, se entiende que está permitido, nuestra legislación local lo permite, pero si tú vas a una institución de seguridad social que es el IMSS o el ISSSTE o Pemex o Sedena, que son instituciones de orden federal, que dependen del gobierno federal, te dicen: a mí no me aplica tu legislación local, y entonces aquí no se permite hacer la interrupción legal del embarazo. Aun cuando estés dentro de la ciudad. Aun cuando estamos dentro de la ciudad. ¿Y qué te obligan? A que vayas a una institución de salud del gobierno local para que puedas hacer la interrupción legal del embarazo. Entonces, tienes que ir a un hospital del gobierno local, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para que puedas acceder a una interrupción legal del embarazo. Porque si vas a la que está enfrente, que es del Seguro Social o del ISSSTE, no te lo van a hacer. Eso es muy interesante, y conocerlo, queridos amigos, a que esto no se lo sabían. Vaya, y estamos en todo, pero estas puntualizaciones es lo que no vemos que den los medios, dan la parte de arribita, ¿no? Se van a la forma, pero no al fondo del asunto. Situaciones como estas no son del todo conocidas. O el hecho que estamos en una zona conurbada, en esta megalópolis, y cruzando la calle ya es Estado de México, y si no te diste cuenta, entonces estás incurriendo en un delito solamente por estar una calle adentro ya en el Estado de México, que es completamente diferente.
Abogado, ¿por qué siempre nos trae temas tan interesantes? Temas tan interesantes como yo creo que vamos a encaminar alguno. Estaba viendo en redes sociales sobre la adopción, por fin, como muy platillo se estaba lanzando por ahí, la adopción de una niña por una pareja de personas del mismo sexo. Eso es muy interesante. Por ahí vive algunos hablando del interés superior del niño, de la niña en este caso. Creo que es un tema que también estaría muy interesante abordar y que dentro de su conocimiento nos trajera un poco de luz. ¿Cómo ve? Por supuesto, bueno, también en este tema de la fertilización, también se abre la posibilidad a que parejas del mismo sexo, por ejemplo, mujeres, puedan acceder a este tipo de técnicas. Por ahí vi No nada más lo habla, no nada más el derecho es para las parejas hombre y mujer heterogéneas, sino también para parejas del mismo sexo. Ahí miré hace poquito una película y luego en las películas nos dicen mucho, donde una mujer se da cuenta hasta que su hijo ya se emancipa que es gay, tiene su pareja. Entonces ella decide visitarlo, le cae de improviso, pero ahí es donde se entera de que lo que ella había sospechado, pero no había puesto atención, su hijo tiene una pareja del mismo sexo. Pero se entera también que su hijo fue donador de esperma para una pareja de amigas lesbianas. Y entonces la abuela pelea su derecho genético sobre la niña que el hijo tuvo con la otra mujer, aunque él no lo acepte. Algo como eso tan loco de entender pudiera suceder, que yo como abuela voy y peleo, aunque el hijo no quiera reconocerlo, o la hija que dona un óvulo, yo genéticamente puedo ir a reclamar ese derecho. Eso está muy loco, Digo, ¿no? suena de un poquito, la realidad a veces supera la ficción. Sí. Hay reglas para la donación, Sí. en este caso de células germinales. Pero cuando no está por escrito. Bueno, pues precisamente no está bien hecho. Sí. Legalmente, por ejemplo, los bancos de semen, Ajá, o los bancos de óvulos, o la donación de células germinales, o la donación de embriones. O sea, este tema abre muchas posibilidades porque hablando de técnicas de fertilización asistida, pues dijéramos, se abre un campo inusitado desde el punto de vista que la ciencia permite, y tendríamos que entrar al análisis de este tipo de temas porque, por ejemplo, hoy en día se está hablando de los derechos reproductivos. Ajá. Los derechos reproductivos es de todas las personas. claro. Entonces, no nada más, por ejemplo, en algunos lugares se ha permitido este tipo de técnicas solamente para parejas que son casados. Pero después entraríamos el tema, bueno, pudiera ser discriminatorio para aquellos que no están casados, como los concubinos. Ajá. O los convivientes, o para las parejas del mismo sexo, o para las mujeres que están solas y no tienen pareja y desean embarazarse. Entonces se abre un abanico de posibilidades que en cada caso tiene situaciones de análisis jurídico y por supuesto bioético. Así es. Y donde cuando el derecho no alcanza para poder regular o no hay una disposición expresa, precisamente la bioética es quien nos va a dar las respuestas si debe de ser aceptable desde el punto de vista bioético o no. Y es el límite que tiene la ciencia. Porque en el interés superior del menor de repente nos dicen que si el papá no se hace cargo en línea directa, ¿quién se tendría que hacer cargo de ese pequeño, no? Jurídicamente hablando. Pero entonces ahí entra la parte, bueno, entonces yo también como parte de pudiera reclamar el que no quiere reclamar a mi hijo. Entonces se abren unos temas muy, muy, muy interesantes. Por aquí nos presionan, queridos amigos, porque el día de hoy nuestro invitado también viene con mucha carrera, con mucha prisa, porque como siempre, ya saben, se los hemos comentado, se la pasa litigando y tiene que correr a tribunales en este momento. Agradecemos infinitamente que nos haya brindado un poco de su tiempo, abogado, y dejamos abierto el tema entonces, porque hay mucho, mucho de qué hablar para el martes que viene.
Por supuesto, con todo gusto, encantado de haber estado con ustedes. Pues queridos amigos, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de los que hacemos el programa Más que Leyes Educando la Conciencia, gracias a quienes estuvieron presentes con nosotros, gracias al Colegio Internacional de Ciencia y Humanidades, SC, allá en Tlalpan, 1230. Acudan, queridos amigos, la misma oferta educativa que tenemos por acá en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, pueden encontrar allá en ICH, con el plus de que también se imparte inglés con examen y con aprobación de Oxford. Entonces, todo lo que tenemos aquí en ICH lo compartimos con ustedes, y quienes no, visiten nuestra página en www.inadec.edu.mx. Cualquiera de los campus atienden también sus solicitudes. Gracias, abogado. Gracias y feliz cumpleaños, doctor Anatolio. En un rato más festejamos con usted. Felicidades, doctor.